A mí el Señor me llamó, a mí también, como a cualquier otro. Y les quiero relatar cómo me llamó. Yo nací en un hogar donde a temprana edad entregué mi vida a Cristo. Mis padres, en la misma época que yo entregué mi vida a Cristo, mis padres lo hicieron. Vivíamos en esta ciudad de Bucaramanga. Yo tenía 5 años y medio cuando entregué mi vida al Señor. Era un niño, aprendí a leer en mi Biblia. Cuando llegué a la escuela ya sabía leer, había aprendido a leer en mi Biblia y todo, pero como yo les dije ahora, eso no hace la diferencia. Mi padre comenzó a ser pastor cuando yo tenía 8 años, tampoco eso hizo que yo fuera llamado. Yo dormía en el templo porque no había espacio para mí en la casa. No es que, si hay alguna similitud entre lo que usted haya leído aquí y que mi nombre sea igual y que me haya pasado igual, eso son puras coincidencias. Porque la razón por él es que la mamá lo llevó porque lo había prometido para Dios. La mía era porque no había campo en la casa, así que yo dormía en el templo. O sea, en esta salita aquí era el templo y allí quedaban las habitaciones, y como éramos muchos hijos, no cabíamos todos, entonces mi puesto para dormir era en el templo. Eso es pura coincidencia. No estoy aquí diciendo por ahí, véteme. No. Esto le estoy contando un testimonio, es pura coincidencia. Luego, a los 12 años, me bauticé en las aguas, porque yo quería bautizarme, solo que el pastor no me bautizaba porque yo no era todavía apto en la edad. Y yo le preguntaba, ¿y a qué edad me puedo bautizar? Cuando cumpla 12. Entonces yo, cuando cumplí 12, enseguida llegué al pastor. Ya tengo 12 años, ahora sí me puedo bautizar. Y bueno, me bautizaron. Claro, ustedes saben que recibimos las clases, todo, etcétera. Cuando tenía 14 años, 13 años aproximadamente, nos mudamos de esta ciudad. Vivíamos en Girón, en el barrio del Poblado. Mi padre fue el pastor que comenzó la iglesia allá en su tiempo, y nos fuimos a vivir a Barranquilla. En Barranquilla no había en ese momento iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y mi padre en ese momento, humanamente, su traslado fue por razones económicas. O sea que éramos muchos hijos, somos 13 hermanitos vivos. Yo oigo ese suspiro de la gente, bueno, no se preocupe, 13 hermanitos vivos, hijos de la misma madre y el mismo padre. Entonces mi padre fue por razones económicas, y en el comienzo él fue para trabajar en lo material, para sostener a su familia, porque éramos una tribu inmensa y no hay iglesia tan fácil para sostener a semejante batallón. Entonces mi padre fue a trabajar, a mirar cómo sostenía a su familia, y asistíamos como normal. En esos días mi padre no fue pastor. Mientras nos acomodábamos y no había iglesia del Movimiento Misionero Mundial, había una iglesia de sana doctrina, y allí nos fuimos a congregar. Pero resulta que en esa iglesia de sana doctrina, por alguna razón, mi padre y mis hermanos, mi madre, todos se sintieron bien allá y yo no. Y yo le pedí permiso a mi padre, porque siempre he creído en eso, que a mí me gustaba este pastor y esta iglesia que quedaba aquí a 2 cuadras y media de la casa, que si él me daba el permiso de yo asistir ahí. Mi padre habló con mi madre y no sé, tal vez hablaría con el pastor, y llegaron a la conclusión, bueno hijo, pero usted va a estar ahí todo el tiempo. Nosotros salimos para la dominical y caminamos por aquí y usted se queda ahí. Nosotros, sí papi, si usted quiere. Amén. Así sucedió, y yo comencé a asistir en esa iglesia. Y mi padre y toda mi familia iban a esta otra congregación. Es extraño, pero así fue. Les estoy contando con sinceridad el relato de mi vida. Pero no vayan a creer que el pastor usaba como ahora saco y corbata y todo. No, yo era un adolescente, y en esa época era un adolescente de mi época. No me gustaba ponerme medias para poner los zapatos. No me gustaba poner la camisa por dentro sino por fuera. Tal vez por eso Dios me dirigió ahí, porque ahí había un pastor. Pero el pastor al comienzo no me dijo nada. El pastor al comienzo lo que me dijo fue: si usted va a ser miembro de aquí, de la congregación,
lo único que quiero saber es de usted un buen testimonio. Y yo le dije: pastor, aquí estoy. Bueno, comenzamos ahí y un día se me ocurrió preguntarle a uno de los miembros de la iglesia, que era ya un hombre que uno lo veía con experiencia, era una iglesia pequeña: hermano, ¿cómo hace uno para recibir el Espíritu Santo? Que yo lo sé que ustedes hablan en lenguas y yo quiero. Y me dijo: eso sí, le toca orar y ayunar y clamar y vigilar hasta que lo reciba. Entonces yo le dije: pero si fuera a vigilar, ¿cómo? Si yo estoy trabajando y estudiando. Me dijo: mire, cuando uno quiere puede, cuando uno no quiere no puede. Así fue la respuesta. Entonces comencé a orar para que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo. Duré 6 meses vigilando todas las santas noches con el permiso de mi padre y del pastor. Vigilábamos aproximadamente hasta las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, porque a las 6 había que estar andando otra vez. Pero ahí mismo, ahí en el templo, cuando ya no podíamos, 3:30, 4, ahí quedábamos, porque éramos como 3 o 4 jovencitos de la iglesia que nos dio permiso el pastor de orar. Pero dijo: aquí que yo los vea. Amén. Él se levantaba de vez en cuando, que como cualquiera se levantaba de noche, iba a mirar a ver si estábamos orando y estudiando. Y así, al cabo de 6 meses, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. 6 meses, no fue tan barato para mí. Y eso que por poco y no. Uy, Padre Celestial, o sea, cuando yo me acuerdo me da angustia de pensar que algunas personas es tan fácil: ¿cierto, Señor, bautízame? Ya, está bautizado. Yo 6 meses, y la noche que el Señor me bautizó casi tampoco lo recibo. Padre Celestial, yo lloré porque yo oraba, pedía, y eso sin contar los días que había ayuno, que yo iba a los ayunos. Mi Biblia la tenía marcada por todos lados. Todas las noches orábamos: Señor, bautízanos, Señor, llénanos. Y ese día había venido a esa congregación un grupo de hermanos de otra iglesia, de otro país, y dicen que eso estaba pero tremendo, que por el que oraban que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo lo recibía. Esa gente venía llena de Dios. Eran unos pastores y hermanos de esa congregación, así como los viajes misioneros que nosotros hacemos. Ay, yo me fui con el permiso de mi pastor. Y sí, está bien, hijo mío, vaya que yo también voy. Y yo voy. Ay, Padre Celestial. Y comienza el momento de la oración, y a todo el mundo, yo miraba para todos lados y oraba: el Señor bautiza. Yo veía, ¡pam!, ya estaba bautizado, ¡pam!, ya estaba bautizado. Por mí pasó todo el grupo. Pasó el pastor, todo el mundo me ponía la mano y yo no recibía nada. Uy, qué desesperación cuando yo ya vi que ya como que el asunto de pronto se iba a acabar y yo no. Uy, hermano, sinceramente, no le digo que me desalenté, sino me dio como un desmayo por dentro y caí. Yo estaba de pie porque la gente toda estaba de pie. Caí de rodillas y me puse a llorar. Y le dije: Señor, ¿cómo es posible? Señor, llevo 6 meses. Yo era un adolescente. Estaba yo en los 14 años larguitos. Y yo le decía: pero Señor, ¿por qué no? Mire todas las demás yo. Y comencé a llorar. Se me olvidó el mundo y lloré como una Magdalena, dice la gente, de pensar que todo el mundo y yo los oía hablando en lenguas, y yo lloraba y oía y yo nada. Y lloré, hasta que no sé. Seguí llorando y yo lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que yo no sé cuánto tiempo habría pasado. Y yo me doy cuenta que de pronto, como cuando usted despierta un sueño, que mientras yo lloro, yo también hablo en lenguas. Entonces lloré más. Antes lloraba porque yo no recibía, ahora lloraba porque lo había recibido. Eso fue una experiencia muy gloriosa y qué bendición. A partir de ahí, yo tomé la costumbre de seguir orando y vigilando en la iglesia con el permiso de mi padre y de mi pastor. Porque el pastor vivía ahí mismo en la casa pastoral y mi padre, vivíamos cerca, y tal vez, yo supongo, mi padre fue pastor por muchos años hasta que dejó por la edad de ser pastor. En ese tiempo él apenas estábamos ahí acomodándonos en esa ciudad y él me dio el permiso. Yo supongo que él entendió que algo Dios estaba haciendo conmigo desde que me daba esos permisos, y él me daba ese permiso y mi pastor también, y seguí orando y recuerdo
que por las noches a veces yo me despertaba, ya después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo tendría aproximadamente unos 15 años cuando recuerdo tener unas experiencias que son pura coincidencia. Pura coincidencia. Entonces, en mi casa dormía en el templo porque no había lugar para mí en la casa. Y aquí dormía en el templo porque después de vigilar a esa hora no me podía ir para la casa, entonces me quedaba otra vez a dormir ahí. Entonces yo me despertaba cuando yo oía Samuel. Yo me despertaba. Y yo recuerdo oír: te necesito. Yo al comienzo se me hizo extraño, yo no atinaba qué era lo que me estaba pasando, pero comenzó a pasar el tiempo y de pronto algún otro día yo estaba: Samuel, yo oía, me despertaba, una voz me llamaba: Samuel, te necesito. Y ya comenzó a pasar el tiempo y comencé a entender, porque yo ya había leído la Escritura y yo comencé a darme cuenta. Dios llamó una vez a Samuel y a mí también me está llamando. Pero como yo era inteligente, yo estaba estudiando música, trabajaba con mi padre y estudiaba en el bachillerato. Yo entendiendo, ya me di cuenta que el Señor me llamaba, comencé a negociar con Él. Comencé a proponerle negocios al Señor, así: Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? Tengo tantos años, estoy en tal año del bachillerato, estoy así con la música, ¿por qué no hacemos así? Señor, termino la cuestión de la música, para ese tiempo ya tengo más o menos tal edad y me voy a graduar, y como yo estudiaba, yo quería ser un concertista, músico clásico, y estudiaba con la gente de música clásica. Y yo: Señor, voy a ganar un dinero, entonces yo viajo por el mundo si es lo que tú quieres, donde tú me quieras llevar. Y yo entonces predico tu palabra y nadie me tiene que pagar los pasajes, yo mismo los puedo comprar y nadie tiene que esforzarse por darme una ofrenda porque con el salario voy a vivir. Bueno, eso que le propuse al Señor. Miles de cosas, le dije muchas cosas. Entre otras cosas, ahora yo me doy cuenta que era más por orgullo que por otra cosa, porque como yo soy hijo de pastor y nos tocó tantas limitaciones económicas, y no era necesariamente porque mi padre era pastor, sino que éramos muchos hijos. Entonces yo tenía esa claridad de que yo no quería ser pastor y no quería ser un ministro de tiempo completo, porque a mí me partía por dentro de pensar que yo fuera a vivir de una ofrenda. Para mí, en mi mente de adolescente, era como una angustia que alguien fuera a poner en un platico o en una cosita y que de ahí yo fuera a vivir. Y eso era lo que más me daba duro, que yo fuera a vivir de eso, que llegara ahí. Yo veía a mi padre que él trabajaba y todo, pero que la gente traía las ofrendas y él tenía que decir: una ofrendita así pequeña, no alcanzaba para nada. Pero de todas maneras, a mí eso como que me partía y me despedazaba. Era el orgullo propio del ser humano. Entonces yo le proponía al Señor los negocios: bueno, yo hago así, bueno, yo hago así. Volví a despertarme: te necesito, hasta que llegó el momento en que no pude más. Ese día fue el día, ya había pasado probablemente un año, ya yo tenía 16 años, y ese día yo estaba en el colegio, en la escuela, en el bachillerato, y en la clase de matemáticas, mientras el profesor estaba dando la clase de matemáticas, yo no supe qué pasó, porque yo veía cosas, visiones, veía sueños, yo no sé qué pasó. Me acuerdo que oí la voz: Mejía, ¿qué le pasa? Y abrí los ojos porque yo estaba llorando. En la sala de clases, en una clase de matemáticas con todos los alumnos del bachillerato, yo estaba llorando, y tal vez yo estaba llorando que se oía, yo no me daba cuenta porque el profesor me despertó: Mejía, ¿qué le pasa? Pero yo no estaba dormido, es raro. Mientras el profesor comenzó a dar la clase de matemáticas, y eso me pasaba muy a menudo, yo comencé a ver ahí un montón de gente y yo les predicaba y la gente entregaba su vida al Señor.
Y no sé, eso es lo que yo estaba viendo. Yo no sabía que yo estaba llorando, yo no sabía. Cuando me desperté, y el profesor me dijo, yo no hallaba qué hacer de la vergüenza, estaba llorando en medio de las salas de clase. Cuando el profesor me dice, ¿qué le pasa, Mejía? Yo digo, nada, profesor, nada. ¿Por qué está llorando? Nada, profesor, nada. Yo no hallaba si salir corriendo, si quedarme. No recuerdo qué más hice el resto de la clase, pero cuando se terminó el día de clase, que terminaba el mediodía, yo fui a mi casa, dejé los libros y me vine para la casa del pastor que me sirvió de apoyo cuando yo comencé. Me vine porque sentía que me ahogaba. No sé cómo explicarle a usted, pero es una cosa muy extraña esa experiencia de cuando Dios está tratando con usted y usted tal vez no ha podido decir que sí. Y yo sentía que me ahogaba, que me moría. Y yo le dije a mi papá, ¿me da permiso para ir a la iglesia? No era ya la misma iglesia donde aquel pastor, era otra iglesia donde el pastor que dirigía a todos los pastores, y al lado tenía la casa que él vivía. Y yo llegué, venía con mi Biblia y venía angustiado. Yo venía que soltaba los gritos por la calle, pero no podía. Y cuando entré a la casa, que estaba abierta y el pastor me conocía, yo entré a la sala de la casa. Pero no, yo ya venía que no podía. Cuando entré a la sala de la casa, caí de rodillas en medio de la sala, llorando, porque sentía que me iba a morir. No sé qué es lo que le pasa a uno. Sentía que me iba a morir y llorando y llorando. Entonces ahí a la sala habían sentado dos pastores que estaban de visita y mi pastor. Y cuando me vieron llorando ahí, tirado ahí, yo supongo que ellos supieron algo, porque se levantaron todos tres al mismo tiempo y nadie decirle nada. Todos tres me pusieron la mano y comenzaron a orar por mí. Yo no sé qué más oraban, solo sé que oraban por mí. Señor, mira a este muchacho, lo que tú quieras hacer, qué sé yo. Y cuando ya lloré, los pastores dejaron de orar por mí, me dejaron ahí, porque ¿quién puede contener a una persona así? Ya cada uno se fue a lo suyo y yo seguí llorando y llorando. Ellos se sentaron por allá y cada uno. Al rato había un pastor por ahí sentado y yo ya no podía más. Me levanté con mi Biblia en la mano y fui y me senté al comedor y puse la Biblia y ¡brum! La Biblia se abrió. Y cuando se abrió la Biblia, se abrió ahí. Por eso les leí ahí. Y el Señor lo llamó la tercera vez y le dijo, Samuel. Y él dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Quién dijo? Otra vez Samuel al piso. Porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Él me hablaba y me decía. Me hablaba y me decía, me hablaba y me decía. Yo trataba de negociar. Y luego ese fue el día. Y ya yo no pude, y yo me tiré ese día ahí al piso. Le pedí al pastor si por favor me prestaba un cuarto para entrar a orar y ayunar, porque yo sentía que me iba a morir. El pastor me dijo, hijo, entre y ore y clame y busque a Dios. Él sabría lo que Dios estaba haciendo conmigo, porque era un pastor anciano. Me quedé, esa visita me quedé en ese cuarto que me dio el pastor, orando y ayunando. Y estaba yo en el tercer día cuando vino mi padre a buscar a su hijo, porque le habían dicho, su hijo está ayunando, su hijo está ayunando. Y él había venido, había mirado, pero no me había sacado, no me había llamado. Pero vino mi padre al tercer día para decirme, hijo, tienes que ir a la casa, tenemos que hablar. Entonces yo voy con mi padre y mi padre me dice, hijo, tiene que volver a estudiar. Hijo, si es Dios que lo está llamando, yo no tengo nada que decir de malo al Señor, pero usted tiene que volver a la escuela, usted tiene que ir a estudiar, usted no puede hacer esto que está haciendo. Y era una lucha de él, porque habían otros pastores que le estaban diciendo, ¿usted cómo se le ocurre que un niño de 16 años de verdad Dios lo ha llamado? Yo creo que él habría hablado con el pastor donde yo había estado. Mi papá era pastor de otra iglesia, de la misma misión ahí. Y él, porque él me habló así directamente. Y entonces ese día, hermanos, fue el día, ese día lloré, ese día, no puedo explicarles más, pero ese día fue mi día. Yo le dije, Padre, el Señor me ha llamado.
y no puedo volver a estudiar, no soy capaz. Yo me acordaba yo llorando y con esas vergüenzas en el colegio, me quedaba así, no me daba cuenta, veía visiones, yo llorando, me aterraba la idea de seguir así el resto de la vida. Le dije: el Señor me llamó, me ha llamado. Y Él dijo: pero hijo, mañana más tarde usted va a ser un hombre, se va a dar cuenta que de pronto no era así. Y entonces, o sea, Él me puso la vida por frente, lo normal que hace cualquier padre. Y yo amo mucho a mi padre, pero ese día yo tuve que tomar una decisión. Frente a mi padre y a mi madre, tuve que decirle: vea, papá, perdóneme, yo lo amo, lo respeto, pero usted sí entiende que Dios me está llamando. Sí, hijo, yo creo que Dios lo puede estar llamando. Le dije: papi, entonces por favor no me obligue a ir a la escuela otra vez, no soy capaz, me voy a morir, llevo un año con esto. Y le dije: papi, de ahora en adelante no tiene responsabilidad conmigo ni por un vaso de agua. Le dije: usted ya está libre de su hijo, no tiene que darme ni un vaso de agua. Es más, yo sabía, porque el Señor me habló estando ahí, me dijo a qué me llamaba, y el pastor donde yo estaba se dio cuenta y me habló y todo, etcétera. Entonces yo le dije: yo voy a salir, me voy a ir, papi, quiero que me vaya con la bendición suya, de mi mamá. Me voy a ir porque el Señor me llama, usted sabe que Dios me está llamando, me voy a salir de esta casa y usted no tiene que hacer nada más por mí. Y cuando yo me vaya, la única manera que yo regreso a esta casa, papi, es si usted se siente cómodo, si usted me escribe, porque en ese tiempo no había ni teléfonos ahí donde vivía, no era, todo era cartas y telegramas. Si usted me escribe, le estoy hablando de hace más de 40 años. Si usted me escribe algún día, si usted dice que yo venga, yo vengo. Y si no, papi, yo le seguiré escribiendo con cariño y todo, pero yo no aguanto más. ¿Usted me entiende? Sí, yo sé que Dios lo ha llamado. Bueno, papi, no se preocupe. Mi papá y mi mamá se pusieron a llorar. Entonces ya no era yo solo llorando, todos llorando. Y yo me fui. Salí con un maletincito que me prestó mi pastor. No sé, un maletincito ejecutivo, de esos donde uno echa los papeles, que eran más gruesitos en ese tiempo y eran de pasta. Todavía recuerdo la marca, Echolac. Ahí cupo todo lo que yo tenía. Tenía 3 pantalones, 3 camisas, 3 corbatas y 2 chaquetas. Puse 2 pantalones, 2 camisas, el otro pantalón y la otra camisa lo tenía puesto, 2 corbatas que me habían regalado, la chaqueta también la llevaba puesta para que cupiera todo en mi maleta de viaje que me prestó el pastor. Y salí con 20 pesos de aquella época en mi bolsillo, que me dio mi pastor, porque me dijo: yo sé que Dios lo llamó a usted. Y me hizo una carta, y así me envió, mi pastor me envió, me hizo una carta, me dio 20 pesos, me dio su maletín y me dijo: vaya en tal ciudad, Cartagena, en esta dirección, entréguele esta carta al pastor de esa iglesia, dígale que va de parte mía, no pregunte más. Y me fui y llegué así con una carta de mi pastor, como mi pastor me dijo, y 20 pesos. Ya me había gastado lo del pasaje y lo que quedaba. Y llegué a esa casa y me presenté al pastor: pastor, Dios lo bendiga, amén. Es que mi pastor fulano de tal me mandó a que le trajera esta carta. El pastor entró: siéntese, leyó la carta y me dijo: Dios lo bendiga. ¿Cómo es que se llama? Ya le volví a decir mi nombre. Me dijo: quédese aquí. Llamó a la esposa: arréglele un cuarto a este muchacho. Y le dijo a la esposa: vamos a tener una campaña con este muchacho a partir de mañana. Yo hice lo que mi pastor me dijo.
Solo sé una cosa, a los 2 meses recibí una carta de mi padre, todavía estaba en Cartagena, no había dejado de predicar ni un solo día. De una iglesia terminaba y ya había otra iglesia esperando y otra iglesia esperando y otra iglesia esperando y otra iglesia esperando, hasta que a los 2 meses en esa carta de mi padre dice: hijo, venga a la casa para que lo podamos ver y saludar. Yo entendí que yo podía volver a la casa y fui a mi casa. Había tenido 2 meses de campañas ininterrumpidas en Cartagena por las iglesias que había en la ciudad. Yo no sé quién le decía a quién, pero allá me venían a buscar los demás y me llevaban de una iglesia para la otra, y me ponían un cuartico y me ponían a predicar, y etcétera, etcétera. Yo no digo más, solo sé que Dios es fiel, que Dios es grande. Solo sé que los 20 pesos no se han acabado porque todavía estamos vivos. Gloria al nombre del Señor. Solo sé que estoy aquí porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Y yo les quería compartir ese testimonio. Así me llamó el Señor, así comencé. Yo no tenía absolutamente ninguna cosa a mi favor. Iba con el respaldo de mi pastor y del pastor. Cuando yo digo mi pastor, estoy diciendo el pastor donde primero llegué y el otro pastor, ambos me estaban respaldando. Ellos me mandaron con cartas. Algo vieron en mí, algo le dijeron a la gente y le dijeron a los pastores: reciban a este muchacho, y en las cartas le decían qué me pusieran a hacer. Y duré predicando así, y comencé a llegar a donde el Señor permitía que yo llegara. Me fueron enviando, me fueron mandando, el Señor también me hablaba, el Señor comenzó a darme sueños, visiones, revelaciones, etcétera. Y aquí estoy en Bucaramanga. También llegamos aquí con mi esposa, porque nos casamos cuando yo tenía 21 años. Mi esposa tenía 20. Nos casamos y seguimos haciendo la obra del Señor, y ahora pues con la familia, con los hijos, hemos dado las actividades que el Señor ha permitido. Nunca he usado títulos, nunca he hecho una tarjeta personal, nunca he hecho nada que diga llamen a tal teléfono, pastor fulano de tal, o que predica así, o que haga aquí, o invitaciones para esto, para aquello. Nada. Dios me llamó y aquí estoy, al servicio del Señor y al servicio del pueblo del Señor, hasta que el Señor diga. Cuando se acabe esta jornada, pues nos vamos a la presencia del Señor a darle gracias persona a persona por haber tenido tanta misericordia. Que experiencias personales, hermanos, son muchas, pero el tiempo, no porque yo tenga afán, hoy es día de ayuno congregacional, pero yo me refiero porque hay personas que yo sé que no vienen para quedarse todo el día. Que sí he tenido, sí, hermanos. Hermanos, ¿de dónde salió lo del inglés? Yo no les he contado sino una mínima parte de la historia de mi vida, porque en todo el tiempo que Dios me llamó, y cuando Dios me hablaba y yo tenía sueños, comencé a tener sueños raros, y por eso era que yo lloraba. Comencé a soñar y comenzaba a ver visiones, y yo estaba en un lugar y estaba en otro, y yo predicaba en inglés. Y soñaba que yo llegaba a un país y predicaba en inglés, pero yo no sabía inglés. En mi casa nadie sabía inglés, y dentro de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial nunca nadie nos dijo nada ni habló inglés. Era una cosa rara que me pasaba a mí, y ahí salió ese asunto. Por una forma extraña, yo estudié inglés, o comencé a estudiar inglés a los 30 años. Muy tarde, mis profesores me dijeron, y mis líderes dentro de la iglesia, yo ya estaba sirviendo de tiempo completo y ya era pastor. Mis líderes dentro de la iglesia me dijeron: es muy tarde, como para que usted predique en inglés, ya es muy tarde. No es que lo queremos desanimar, pero es la verdad. O sea, usted ya no llegará a tener el nivel para poder predicar en inglés. Me dijeron, para que una persona pueda tener un segundo idioma
y llegar a manejarlo hasta el punto de expresar conferencias, hablar él solo durante 1 hora, etcétera. Y comenzaron, y me explicaron todo. Me lo dijeron también mis profesores en el instituto. Ya es muy tarde, tendría que haber comenzado cuando tenía máximo 8 o 10 años, pero ya a su edad. Sin embargo, yo voy por el mundo y por allá y acá predico en inglés. No les puedo decir más. Yo creo en el llamado de Dios. Cuando es Dios, se nota que es Dios. Yo nunca, en ese tiempo, no pensé que lo que yo soñaba era real. Yo pensé que era que yo había leído tanto que la cabeza me estaba dando vueltas, y yo llegué a pensar, cuando tenía unos 24 o 25 años, que yo me estaba volviendo loco. Y le pedí al Señor que por favor no permitiera que yo volviera a soñar sueños así, porque yo pensé que me estaba volviendo loco. Imagínense, yo soñar que voy a ir por el mundo, si yo era tan rico que cuando ya fui próspero, después de orar así, que ya fui próspero, que ya estaban realmente ricos, ahora tenía una bicicleta. Mientras tanto todo era a pie. Mis zapatos, cuando yo iba a visitar en esos barrios de Cali, en los barrios donde vivían algunos hermanos, venían con 3 o 4 libras de barro cada zapato. Afuera había que lavarlos, sacudirlos, o llevar unos para ir al barro y tener otros secos en la casa. Las casas de los hermanos eran de tablitas. ¿Yo qué iba a pensar? Yo pensé, yo me estoy volviendo loco. Le pedí al Señor, sí, muchas gracias, que pudiera yo estar ahí, que pudiéramos hacer las cosas. Pero Dios es fiel, y ahora me doy cuenta que yo no estaba loco. Pero no seguí soñando más, porque el Señor le hace caso a uno, o sea, le responde: Señor, no me dé más sueños. No me dio más. Pero alcancé a viajar por el mundo entero gratis, porque era de noche. A las 9 me iba, y por las 5 de la mañana ya había regresado gratis. Fui por todo el mundo, gracias a Dios.